Mi nombre es Juan Manuel Olarte Reyes, estudiante de Psicología Virtual, actividad 5, alteraciones de la cognición y la conciencia. ¿A qué se le denomina inconsciente cognitivo? El término inconsciente cognitivo se refiere a la parte de nuestra mente que opera fuera de nuestra conciencia, pero que aún tiene un impacto en nuestros procesos cognitivos y comportamientos. Según Freud, el inconsciente cognitivo se refiere a los procesos mentales automáticos y no conscientes que influyen en nuestra percepción, atención, memoria y toma de decisiones. A diferencia del inconsciente freudiano, que se centra en los impulsos y deseos reprimidos, el inconsciente cognitivo se enfoca en los procesos cognitivos subyacentes que ocurren sin que seamos conscientes de ellos. Estos procesos pueden incluir la activación de esquemas mentales, la formación de asociaciones automáticas y la influencia de prejuicios y estereotipos. ¿Qué es la negligencia y atención? ¿Qué tipos existen? La negligencia atencional es un fenómeno en el cual una persona no presta atención adecuada a estímulos relevantes en su entorno. Según Freud, existen dos tipos principales de negligencia atencional: la negligencia atencional unilateral y la negligencia atencional hemisférica. La negligencia atencional unilateral se refiere a la falta de atención hacia un lado del espacio, generalmente debido a una lesión en el hemisferio cerebral opuesto. Por ejemplo, una persona con negligencia atencional unilateral puede no prestar atención a objetos o personas que se encuentren en su lado afectado. Por otro lado, la negligencia atencional se caracteriza por la falta de atención hacia un hemisferio cerebral completo. Esto puede ocurrir debido a una lesión en una estructura cerebral que afecta la atención en ambos lados del espacio. En este caso, la persona no puede prestar atención a estímulos en ambos lados del cuerpo o del espacio. Es importante destacar que la negligencia atencional puede variar en su gravedad y manifestaciones dependiendo de la persona y la causa subyacente. Además, existen otros tipos de negligencia atencional menos comunes, como la negligencia atencional personal y la negligencia atencional motora, que se caracteriza por la falta de atención hacia el propio cuerpo o hacia movimientos del cuerpo respectivamente. ¿Qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a su favor? El aprendizaje inconsciente se refiere al proceso de adquirir conocimiento o habilidades sin ser consciente de ello, a diferencia del aprendizaje consciente, en el que somos completamente conscientes de lo que estamos aprendiendo. El aprendizaje inconsciente ocurre de manera automática y sin esfuerzo consciente. Ruedas de priming. El priming es un fenómeno en el que la exposición previa a un estímulo afecta la respuesta posterior a otro estímulo relacionado. Por ejemplo, si se muestra a una persona una serie de palabras relacionadas con comida como manzana, pan y queso, luego se le pide que complete una palabra que comience con sopa, lo más probable es que elija sopa en lugar de una palabra no relacionada. Esto sugiere que la exposición previa a las palabras relacionadas con comida ha afectado su elección sin que la persona sea consciente de ello. Aprendizaje implícito. El aprendizaje implícito se refiere a la adquisición de conocimientos o habilidades sin una conciencia explícita de lo que se ha aprendido. Por ejemplo, una persona puede aprender a montar en bicicleta sin poder explicar verbalmente cómo lo hace. Este tipo de aprendizaje sugiere que el conocimiento se ha adquirido de manera inconsciente. Estudios de neuroimagen. Los estudios de neuroimagen, como la resonancia magnética, han demostrado que el aprendizaje inconsciente activa áreas del cerebro asociados en el proceso automático y no consciente. Por ejemplo, se ha encontrado que el aprendizaje inconsciente es secuencia de movimientos, activa el cerebro, una región del cerebro involucrada con el control motor automático. ¿Qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor? La memoria inconsciente se refiere a la capacidad de recordar información o experiencias sin ser consciente de ello. Aunque no seamos conscientes de ello, nuestra mente puede almacenar y recuperar recuerdos de forma automática y sin esfuerzo consciente. Existen líneas de evidencia que respaldan la existencia de la memoria inconsciente. Pruebas de priming y el priming.
Es un fenómeno en el que la exposición previa a un estímulo influye en la respuesta a un estímulo posterior. Por ejemplo, si muestro una palabra relacionada con comida antes de mostrar una imagen de un plato de comida, es más probable que la imagen sea reconocida más rápidamente. Esto sugiere que la información relacionada con la comida se ha almacenado en la memoria inconsciente y afecta a nuestro proceso posterior. Amnesia disociativa. Algunas personas que han experimentado traumas o eventos estresantes pueden desarrollar amnesia disociativa, donde no pueden recordar conscientemente ciertos eventos o periodos de tiempo. Sin embargo, a través de técnicas como la hipnosis o la terapia de recuperación de recuerdos, se ha demostrado que estos recuerdos están presentes en la memoria inconsciente. Estudios de neuroimagen. Los estudios de neuroimagen, como la resonancia magnética, han demostrado incluso cuando no somos conscientes de recordar algo, se activan áreas del cerebro asociadas con la memoria. Esto sugiere que la información está siendo procesada y almacenada a nivel inconsciente. Describa dos posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico de los que afectan la percepción o la atención. En un síndrome neuropsicológico, las disociaciones se refieren a la presencia de déficits en alguna de las áreas cognitivas, mientras que otras áreas se mantienen intactas. En el caso de las disociaciones que afectan la percepción o la atención, esto significa que hay dificultades específicas en la capacidad para recibir o prestar atención a ciertos estímulos o información. Por ejemplo, en el caso de una disociación en la percepción, una persona puede tener dificultades de reconocer caras o identificar objetos, pero su capacidad para recibir colores o formas puede estar intacta. Esto indica que hay un déficit selectivo en la percepción de estímulos. En cuanto a la disociación en la atención, una persona puede tener dificultad para mantener la atención en una tarea específica o para filtrar distracciones, pero puede tener una atención normal en otras situaciones. Esto implica que hay un déficit selectivo en la capacidad de prestar atención a ciertos estímulos o tareas. Es importante destacar las disociaciones. Pueden variar en su naturaleza y gravedad dependiendo del síndrome neuropsicológico específico y las áreas cognitivas afectadas. Estas disociaciones pueden ser evaluadas y tratadas por profesionales de la salud especializados en neuropsicología. Gracias.